explicación de la problemática que estamos abordando y posteriormente vamos a pasar a una ronda de preguntas, una entrevista, pues donde vamos a interactuar entre todos. Entonces, pues, Natalia, por favor. Buenas noches a todos. Otra vez muchas gracias por aceptar la invitación. Nuestro tema de investigación se llama Acceso, Retención y Egreso a la Educación Superior para Población con Dificultades Económicas. Lo estamos desarrollando Diana, Sebastián, Javier y quien nos habla, Natalia. ¿Qué estamos investigando? Queremos primero que todo determinar qué factores inciden en el acceso, retención y egreso de personas con dificultades económicas a una universidad. Para esta investigación tuvimos mucho en cuenta las consecuencias a nivel económico y social que tuvo la crisis sanitaria del 2020 del COVID-19 y que ha repercutido en los meses que van del 2021. ¿Por qué lo estamos investigando? Tenemos mucho en cuenta que la educación es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado. En los últimos años, alrededor del mundo se ha evidenciado que esto ha mejorado, sin embargo, sigue sin ser algo suficiente. Nuestra investigación se divide en dos capítulos. El primero se llama Teoría alrededor de los factores, donde hicimos una revisión documental resaltando la importancia de la educación, porque este sirve para un desarrollo eficiente de un país en términos económicos, sociales y políticos. Como lo dice Misas, la educación es un aparato de reproducción y transformación cultural. Para las personas en condición socioeconómica vulnerable, la educación es una forma de movilidad social que les puede garantizar una salida de esta vulnerabilidad. En la revisión documental buscamos información que es la base para nuestra investigación para conocer qué aspectos pueden ser complementados y modificados en escenarios más específicos, en este caso Colombia. Los hallazgos más importantes son el acceso y retención, educación y pobreza, educabilidad y ruralidad. Inicialmente esta investigación era solo sobre el acceso a educación superior, pero al no tener una restricción sobre el lugar, zona o condiciones de estos documentos, pues la investigación se amplió al egreso y a la retención. Una característica principal de estos documentos es que están en español y la mayoría son de Latinoamérica. Aquí tenemos pues, los títulos de las investigaciones que realizamos. Y la más antigua es del 2018 y se llevó a cabo en España. Acceso y retención. Este documento nos muestra la desigualdad educativa debido a las condiciones socioculturales y económicas. Aquí se destacan las dificultades del acceso y retención a una universidad y están relacionadas con la falta de apoyo a la escuela superior y la carencia de recursos económicos. Unas herramientas que se encuentran aquí que facilitan esto es el apoyo de personas claves, apoyo de una universidad y el mismo desempeño académico de un estudiante. Nuestro aporte más importante fue identificar las principales dificultades para las personas en esta condición. Se concentran en un factor monetario y hay otros que resaltan y son muy importantes. Sin embargo, esta parte, al ser solventada, puede ayudar a solventar las otras. También muestra la falta de apoyo y que refuerza esta falta de economía sostenible y genera obstáculos más grandes. Educación y pobreza. Aquí se analizan indicadores de pobreza y educación para identificar qué departamentos en Colombia tienen mejores acciones, proyectos y estrategias para facilitar el acceso, retención y egreso a la educación superior de estas personas con dificultades económicas. Y se muestra que en departamentos como La Guajira, Cauca, Sucre y Chocó se presenta una ineficiencia en la utilización de la educación media y que esto se relaciona con problemas en la calidad de la educación superior, mientras que en Bogotá y Quindío son los departamentos más eficientes a la hora de convertir la educación en menores tasas de pobreza. El aporte más importante es el análisis que hace el estudio, donde busca encontrar una relación entre pobreza y nivel de educación regional en Colombia. Se interpretan diferentes índices, especialmente pobreza y educabilidad,
con el fin de identificar qué mejor departamento implementa estas estrategias. Educabilidad. Aquí se plantea qué factores influyen para que la pobreza se mantenga y la educación no sea accesible. En este documento resaltan que no necesariamente tiene que ser factor económico y que si bien este es importante, no es la única consecuencia. Y se establecen 6 escenarios, 2 de educabilidad, 4 de ineducabilidad. Está educabilidad por oportunidad, educabilidad por inversión, ineducabilidad por carencia afectiva, por estigma, por violencia y educabilidad crónica, que recoge las 3 anteriores. El aporte más importante es que es de forma puntual y teórica todos los problemas que rodean a estas personas en condiciones socioeconómicas vulnerables. También no permite que se clasifique de una sola forma los problemas que los afectan. Y por último tenemos la ruralidad, donde se resalta que la realidad de estas personas está construida sobre falsedades. La educación en zonas rurales tiene problemas los cuales la sociedad ignora y el Estado no apoya. Se encuentran obstáculos derivados de la figura y estructura central de la institución universitaria, que es poco accesible, y se tiene como misión formar profesionales comprometidos con la ética, que retornen a esta ciudad, a estos pueblos o zonas rurales para ayudar a su propia comunidad. Aquí se resaltan las dificultades del acceso a una educación superior, especialmente por falta del apoyo del Estado, donde hay un evidente abandono y ni siquiera se reconocen los problemas que los influyen. En el capítulo 2 miramos las realidades y escenarios, donde utilizamos la metodología de etnografía, que atrae otros métodos y conjuntos de metodologías para hacer una investigación social. Aquí se resalta que, a diferencia de otros paradigmas como el positivismo y el naturalismo, donde se quiere que la influencia del investigador no entre, en la investigación social es importante lo que nosotros estamos haciendo a la hora de producir conocimiento. Y aquí entra la reflexibilidad, que es esto mismo de la influencia de los investigadores, porque tienen efectos sobre este. Condicionan las conclusiones y discusiones que se pueden generar a partir de esto. Para la investigación social, la reflexibilidad es muy importante. No resta el impacto del investigador y resalta la adquisición de información y las conclusiones y consecuencias. Y asimismo se deriva la observación participante, que es el acercamiento a las personas con el objeto de estudio, en este caso el acceso, retención y egreso. También contribuye a la reflexividad, resaltando la participación del investigador y afianza la conexión con las personas. Nosotros lo estamos desarrollando a través de entrevistas y en este capítulo 2, cada uno realizó diferentes entrevistas. Por lo que entramos a la categorización de la información que obtuvimos, donde, dada la población que entrevistamos, el tamaño y las universidades, podemos dividirlo en 2 grandes grupos. Se toma el enfoque de reconstruir y examinar el fenómeno de ingreso, retención y egreso de 2 diferentes tipos de universidad y 2 tipos diferentes de lugares en el país. Tenemos una universidad privada en Bogotá y una universidad pública en Cúcuta. En Bogotá tenemos que la institución de educación superior es dependiente a una persona física o jurídica privada. Hay 7 universidades públicas y más de 50 instituciones de educación superior privadas. Se amplía cupos de modalidades virtuales y créditos otorgados por mecanismos como el ICETEX. Y en el caso de La Salle hay proyectos como Utopía. En la universidad pública en Cúcuta, la financiación está principalmente por el gobierno. La universidad pública, si bien es amplia, tiene competencia con 7 universidades privadas. Y hay ayudas mientras de disminución de gastos en restaurante y transporte. Se tiene el contexto del desplazamiento forzado y hay facilidad en el transporte ya que disminuyen los tiempos al no ser una ciudad tan grande. Los resultados. Las entrevistas que realizamos nosotros no tienen las mismas preguntas entre sí porque buscábamos variedad en las respuestas.
pero tienen algunos puntos en común, como lo son cuánto lleva a la universidad, qué factores inciden en el acceso a la universidad, qué aspectos en la permanencia y si la universidad u otro organismo ofreció algún apoyo. Podemos ver unos puntos en común, unas diferencias y algunas razones para desertar. En común, tenemos que estas personas reciben ayudas por parte de la universidad y el Departamento de Prosperidad Social. Las ayudas que se dieron respectivamente fueron una beca del 30 o 15% y también dieron ayuda al transporte y alimentación. En diferencias específicas, en Bogotá se influyó mucho la entrada del coronavirus, por lo que algunos en algún tiempo dejaron de estudiar, buscaron trabajo para ayudar con los gastos de la casa y poder pagar el siguiente semestre, o estudiaron un idioma nuevo. En Cúcuta se aceptaron algunos subsidios por la universidad para poder comer, pero también buscaban empleo para sobrevivir a la pandemia y no dejar la universidad de lado. Las razones para desertar, en el caso de Bogotá, principalmente es porque no se pueden costear una universidad, los créditos son muy altos y entrar a una universidad pública es bastante difícil por la demanda. En una universidad pública están los factores de la falta de pago para el transporte, alimentación o los gastos materiales de la universidad. Como último, pusimos algunos testimonios anónimos. Me permito leerlos. Dice, me pasó que en un semestre no tenía ni para comer. Ya me había ido de la casa porque no era viable quedarme. Tuve que vivir solo. Conseguí una bicicleta porque vivía en una loma en Cúcuta y no tenía comida. Entonces yo hablé con el director del bienestar universitario y le dije que no tenía para comer y para llegar a la universidad bien. Que si me ayudaba al menos una comida, yo me aseguraba de ir todos los días a estudiar. Me dio una carta donde quedé exonerado del semestre de pagar por el almuerzo. Es quedar solventando algo cuando no tienes y me ayudó mucho. Todas las personas tenemos ingresos diferentes, asimismo necesidades y prioridades diferentes. En mi familia una buena inversión sería montar una tienda acá en el pueblo, ya que apenas uno la monta empieza a ver los frutos de ella. En cambio yo puedo estudiar 5 años y aún así me gradué y no tengo asegurado un trabajo que me ayude a recuperar lo que invertí en esos 5 años de estudio. En un momento de la pandemia, mis papás decían que estaban muy precisos de gastos y yo ofrecí dejar de estudiar y buscar un trabajo para ayudar con los gastos de la casa. Mis papás no me dejaron. Dijeron que desde que ellos pudieran no me dejarían de abandonar el estudio, que esa sería la última opción que tendría en cuenta. Me decían que me acordara quién era, que los iba a mantener cuando estuvieran viejitos. Pues sí hubieron ayudas al principio, pero ya el segundo semestre durante la pandemia ya no hicieron descuentos en la matrícula y no alcanzamos a reunir lo del semestre, por lo que los ingresos de mis padres se vieron afectados. Así que este semestre no pude matricularme. Esperar al otro a ver si puedo seguir estudiando. Y esos son a grandes rasgos las conclusiones que sacamos de los testimonios de las personas. Listo, Natalia, vale, muchísimas gracias. Bueno, entonces ahora ya para seguir con el tema de la entrevista del grupo focal, vamos a dar un espacio para que cada uno de los participantes pues se presente, nos diga pues como su nombre, su edad, en qué universidad estudia o estudió, o si van, bueno, el semestre en el que vaya, y de pronto alguna cosa que nos quiera decir ya como a manera de que nosotros, con, o sea, algo que nos permita verlos a ustedes como personas, algo ya muy personal. Y ustedes. Entonces, empecemos, por ejemplo, con Esteban Pinzón, pues cuéntanos quién eres. Eh, bueno, pues yo estudio Economía y Finanzas en la Universidad de La Salle y, y ya, ¿qué más les comento? ¿Alguna pregunta? ¿Qué semestre estás, Esteban? Eh, Hoy en día ya voy en décimo de Economía y de Finanzas. Bueno, realmente finanzas es un poco complejo por el tema de la homologación de las materias. Tengo una materia en cada semestre, entonces realmente no sabría bien cuál es la materia Ok, cuál es el estás haciendo semestre la que doble curso. titulación, ¿verdad? Sí, Vale, listo, Esteban, muchísimas gracias. Karen, seguimos contigo, cuéntanos.
Buenas noches a todos. Mi nombre es Karen Barrero, tengo 21 años, estudio en la Fundación Universitaria San Mateo en Bogotá. Actualmente me encuentro cursando el último semestre de mi carrera, Contaduría Pública, y pues, pues para mí el ingreso a la universidad fue, pues yo lo hice todo por medio de homologación. Yo ingresé primero al SENA, salí del colegio como técnica, luego ingresé al SENA, salí como tecnóloga y pues esto me permitió homologar materias en esta universidad y pues haciendo un estudio al momento de pues encontrar universidad para estudiar me di cuenta que son muy pocas las universidades públicas que dan esa opción de homologar. Entonces pues por no hacer todo de primer semestre y no ver todo lo que había visto antes, pues decidí homologar. Pues sí ha sido complejo porque pues cuando pagas el semestre, o sea, la universidad hacía como apoyos en el sentido que hace descuentos. Si tú pagas todo de contado en una sola cuota, te alcanzas un descuento pues bastante, pues altico por así decirlo. Pero pues no solamente eso, yo vivo en una ciudad facultativa y pues trasladarme hacia Bogotá pues también incluye gastos, entonces sí es un tema bastante complejo. Mantenerse y pues terminar eh, pues como tal la carrera. Obviamente al momento de entrar la pandemia fue bastante más sencillo porque pues ya no iba a estar el gasto del transporte, pero pues igual manera sí sigue estando el gasto de lo del semestre, pero pues pienso yo que con perseverancia y organización pues se puede lograr. Esa es como tal mi experiencia. Gracias, Karen. María Paula, cuéntanos. Hola, buenas noches. Pues mi nombre es María Paula Barnizo, tengo 20 años y estoy en quinto semestre de bacteriología en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Em, pues mi experiencia, pues actualmente yo pertenezco a un programa y pues realmente yo no pago. Sin embargo, pues aunque mi universidad es pública, la matrícula viene siendo como alta a comparación de las otras carreras. Entonces, digamos que en el caso de que yo no estuviera en el programa, pues tal vez para mí sería mucho más complicado poder estar estudiando y tendría tal vez que estar como en una deuda con el ICETEX o algo así, como le pasa a muchas personas en la universidad. Y ya. Gracias, María Paula. Camilo Cardona, por favor. Buenas noches a todos. Bueno, pues yo estudio fotografía, estoy cursando ya el último semestre y pues yo creo que al principio a lo que cuando empecé como a buscar lo de la carrera, eso fue un poco porque en las universidades públicas no lo hay. Hay como la facultad de artes y todo eso, pero en sí no está la carrera, entonces es un poco, es un poco difícil, y más que yo vivo un poco de la capital. Y sí, pues lo que decía la otra chica Karen, de ahorita lo que está en la pandemia, lo que llevamos de la pandemia, ha sido pues un poco más de ahorro de dinero en transportes y todo eso. Y, y pues ya, yo creo que, bueno, y pues tengo la posibilidad, digamos, de que en el semestre mantener un promedio, entonces nos hacen descuentos, depende del promedio que tenga en la matrícula. Y no, y pues ya. Camilo, muchísimas gracias. Bueno, entonces es como la primera parte, como saber quiénes estamos acá en esta entrevista del grupo focal. Y pues digamos que la primera pregunta iba enfocada a eso, que ya algunos de ustedes de pronto nos dieron como un abrebocas acerca de su condición académica o lo que están pasando pues actualmente. Pues la primera pregunta era de qué experiencia podrían compartir con respecto al acceso, retención y egreso a la educación superior por parte de personas con dificultades económicas. Ya algunos de ustedes nos dieron como un abrebocas de eso, pues de pronto si alguno quisiera agregar algo más acerca de qué tan difícil fue o qué es lo más difícil que puede tener un estudiante para para mantenerse en la carrera, para no desertar y pues poder terminar la carrera. Entonces, por ejemplo, Karen, pues si quieras agregar algo de parte de lo que ya nos dijiste. Pues no sé, creo yo que lo más difícil para mantenerse es a veces como, pues lo que pasa es que la situación económica de cada quien varía, ¿no?
y pues en cualquier momento, es decir, yo puedo estar hoy bien, pero pues mañana no sé qué emergencia me pueda surgir. Entonces pienso yo que es como lo más complicado, porque pues yo tengo compañeros que empezaron conmigo, pero ya no están porque me acuerdo que uno de ellos tenía una hija y pues no tenía un trabajo estable, entonces como que todo ese tipo de factores de no tener como una estabilidad es bastante complicado. Pienso yo que es el factor más complicado de todos. Ok, Karen, gracias. Bueno, por ejemplo, Esteban, cuéntanos, ¿quieres agregar algo acerca de la retención o algo que pues quieras contarnos acerca de tu vida académica, pues actualmente? Bueno, yo siento que aunque el factor económico es importante, también cabe resaltar que muchas de las personas no estudian, sino que pierden el hambre, el impulso por su carrera. Entonces siento que eso digamos, es un factor importante determinar si una persona culmina la carrera o sigue en el proceso de estudio para graduarse. Y aunque lo que sí es verdad que muchas de las personas lastimosamente por el tema económico se quedan, pues por mi lado no he conocido como el primero, de pronto por la situación que vivimos el año pasado con lo del COVID, estos 3 semestres que han sido virtuales, no he conocido la primera persona, gracias a Dios, en mi entorno que tenga que desistir de seguir estudiando por un factor económico. No quiero decir que no existan, pero pues no lo van a llevar. Vale, Esteban, muchísimas gracias. Camilo, ¿algo que quieras acercar acerca de tu vida académica, pues que sea difícil o que creas que es un factor importante que pues marca a algunos de los estudiantes? Sí, pues yo creo que en el momento, digamos que de pronto que los papás o algo de pronto que como que se quedaron sin trabajo o no tienen cosas así, pues porque digamos, en mi caso tengo un amigo y lo tomo de ejemplo porque pues va como a la charla, ¿no? Él puede estudiar un semestre, el otro semestre lo tiene que trabajar, o sea, no estudia, entonces trabaja el otro semestre y con lo que se trabaja ese semestre paga el otro. Entonces él o sea, estudia uno, el otro no, y estoy así. Entonces creo que es un ejemplo como muy bueno para lo que es la charla. Pues de mi parte, pues, pues yo les di la opción a mis padres pues de hacerlo con el ICETEX y todo eso, pero pues como que no lo tomaron viable. Pero ellos hicieron su trabajo, sus ahorros y sus préstamos. Y pues no, ya estamos a punto de culminar eso, pero sí, yo digo que hay personas que de pronto, como dice Karen, hay personas que sí, hoy están bien y no sé, el otro semestre como que ya no pueden seguir con su carrera. Total, Camilo, vale, muchísimas gracias, pues, además por el aporte del ejemplo, la experiencia de tu conocido. María Paula, cuéntanos, ¿quieres agregar algo acerca de lo que ya nos contaste de tu vida académica? Pues tal vez otro ejemplo como el que dijo Camilo es que pues yo tenía una compañera de la universidad que como en tercer semestre ya no pudo seguir, justamente pues porque ya no tenía más plata y digamos que había un apoyo en la alcaldía de donde ella vivía porque tampoco podía ir a Bogotá, por lo que en el transporte se tenía que gastar demasiada plata y tampoco tenía como para arrendar aquí en Bogotá un lugar, pues porque no, sí, no tenía suficiente dinero. Le tocaba trabajar a ella, tenía que conseguir para el transporte y pues además pagar la universidad. Entonces era mucho. Pues al final ella no pudo continuar porque pues le quedó muy pesado. Pues ahorita solamente trabaja y pues está ahorrando para poder más adelante volver a estudiar. Pero pues sí es una situación muy difícil.
Ok, María Paula, vale, muchísimas gracias. Bueno, igual en mi caso, también como pues para entrar un poco en sintonía también, yo conozco casos cercanos en que pues no tienen el mismo estado económico, la misma facilidad económica para que sus padres le patrocinen pues los semestres y puede que estén Muy pocos estudiando y grupos. trabajando a la par, o sea, pues es algo que pues en este país ¿Qué pues te? no es algo muy No, del tengo otro que mundo, o sea, grabar. la verdad es algo como muy común en Sí. que no todos tienen la facilidad económica, pues, ¿Qué? de simplemente ir a estudiar, pues, Como por una la hora. facilidad económica de sus padres. Bueno, ahora ¿Por digamos qué que la no? pregunta es más personal, ¿no? Están boa. Dice que, ¿por qué la experiencia que nos acaban de contar Pues que es pues, yo estoy haciendo mis es cosas, no dejar de significativa hacerlas para por llevar ustedes, a ¿sí? Lady. Por ejemplo, digamos que para mí el estudio Yo le estoy significa algo, respondiendo. Yo le estoy pues, respondiendo. más que un logro, también tiene que Tan ver con el ridícula. tema de que pues mis papás es lo que quieren y que ven el estudio como una herramienta pues para mejorar su calidad de vida. Entonces, pues para ustedes cuéntenme qué significa de pronto esa experiencia o qué significa el tema académico. Esteban, por ejemplo. Permíteme un segundo, sí, con otra persona, permíteme. Vale, listo. Karen. Em, pues para mí personalmente el tema del estudio significa un logro muy grande porque pues fue algo que no sé, nunca como que pensé en tener, pues o sea, así como un profesional, ¿no? Porque pues no tenía como los medios para hacerlo. Pero pues para mí significa poder ampliar mis conocimientos, poder ingresar en un ambiente ya o en un campo que pues como tal es, en este caso, finanzas y todo este tema, y pues hacer algo que me gusta pues es un logro bastante importante porque pues es algo que se ha logrado con esfuerzo, que pues por lo menos yo en lo personal estudio de noche y trabajo de día, entonces llegar súper cansado al trabajo a estudiar hasta las 9 y al otro día madrugar, pues es como que bastante pesado, pero pues es un logro bastante grande que me ha costado muchas cosas y esfuerzo y pues es algo que quiero y es un logro personal. Y pues personalmente no me pienso quedar aquí, sino pienso avanzar porque pienso que esto me puede permitir a mí mejorar mi calidad de vida y en cierta manera pues mejorar la calidad de vida de mi familia y todo el tema. Entonces sí es un logro bastante importante. Vale, Karen, muchísimas gracias. Camilo, sigamos contigo, cuéntanos. Sí, pues digamos que en ese sentido es como una meta que tenían ahí ya mis padres. Creo que, o para todos, creo que para todos los papás es como darle una vida profesional a cada uno. Y pues nada, ellos están ahí como, como con esa meta ya y pues los noto como ya, como un poco más contentos. Ah, porque pues ya estamos culminando la carrera y todo eso. Y sí, yo creo que eso es otro punto. Digamos, a mí me toca, por ejemplo, estudiar y trabajar, estudiar y trabajar, estudiar y trabajar. Pero la ventaja entonces es que, digo, yo les puedo ayudar a ellos en ciertas partes a veces, como en los pasajes o en comidas, porque se me toca quedarme hasta tarde en la universidad. Entonces son esas cuestiones también como de alimentación y todo eso. Y pues nada, yo creo que es como la motivación de verlos ya, de verse uno graduado y verlos a ellos, de haber cumplido esa meta con nosotros. Vale, Camilo, muchísimas gracias. María Paula, perdón, seguimos contigo. Esto, pues sí, como ya varios lo dijeron, pues igual estudiar es algo muy importante y una gran oportunidad, porque aquí poder estudiar en una universidad es realmente muy complicado y pues es como un privilegio que no todo el mundo tiene. Respecto a lo de, pues, por ejemplo, lo de la historia y cómo se correlaciona con esto, eh, pues bueno, o sea, ya no puedo continuar con la universidad, lo cual pues me hace sentir como que, o sea, yo sí pude
y es importante aprovechar pues lo que yo en este momento sí tengo, que varias personas no pueden llegar a tener por varias dificultades, no solamente como lo económico, sino por ejemplo, bueno, sí, de pronto el acceso a internet o algo así en este momento, porque tal vez si las personas puedan como tener el dinero o algo así, pero si no hay como una buena señal en donde ellos viven o una buena forma de acceder al internet, pues igual va a ser muy complicado. Entonces es algo muy bueno para las personas que sí podemos estudiar y sí hemos logrado como estar en esta situación, porque pues es muy complicado para muchas personas. Ok, vale, muchísimas gracias, Esteban. Ahora sí seguimos contigo. Eh, sí, bueno, yo siempre, a lo largo de mi vida, mi mamá siempre me enseñó eh, a, a mí era lo más importante de la vida, en el sentido en que mi sabiduría o los conocimientos que yo tuviera, nunca nadie me los podría quitar. De pronto los bienes materiales sí, de pronto las cosas eh, se podrían dar de mala manera, mientras que lo que yo tuviera en la cabeza nunca me podrían quitar. En ese sentido, siempre como que me fundamentó el estudiar. Siempre quise desde chiquito, me estaba muy joven y no quería ser una persona que solamente estudiara una carrera, quería estudiar 3 carreras. Eh, y digamos que día a día fui convenciéndome de eso y creyendo en eso, y siento que aunque como alguien lo dijo, no todo el mundo tiene el privilegio de estudiar, siento que con el esfuerzo, las ganas y la dedicación siempre se puede lograr algo. Siento que es algo que persiste bastante en las personas que realmente quieren salir adelante. No juzgo ni critico a los que no lo hacen, cada quien es libre de escoger lo que quiere para su vida, pero en mi consentimiento es como tener como esa parte fundamental de que eh, tengo un estudio, quiero un estudio y pues mismo lo que quiero tanto para mí de pronto como para que mañana. Vale, Esteban, muchísimas gracias. Bueno, sí, por lo menos pues en lo personal estoy muy de acuerdo con casi que en la mayoría, en la totalidad de lo que dijeron ustedes. Creo que hay cosas que son muy familiares, o sea, como que está inculcado desde, dijo, desde padres, el salir como profesional o el tener una educación o buscar la forma de mejorar su calidad de vida por medio de la educación. Bueno, pues ahora seguimos con una pregunta ya un poco más estructurada, más de lo que ustedes puedan saber, y es, ¿cuáles son los principales factores en universidades públicas o privadas, pues dependiendo del el conocimiento que ustedes tengan, que determinan el acceso, retención y egreso de los estudiantes? Esta pregunta es más como de qué creen ustedes que es el factor más importante, pues para que una persona pueda entrar a una universidad, o qué es lo que más le afecta al momento de entrar a una universidad, o si de pronto en el tema de las universidades públicas, que pues a veces es muy difícil entrar por X o Y motivo. Entonces no sé si de pronto alguno, pero su punto de vista o su opinión. Bueno, perdón, tomo la palabra. En este caso, siento que para las universidades privadas es el simple hecho de tener el dinero. Si uno no tiene el dinero para entrar a una universidad, a veces quizás no es tan importante el conocimiento o de dónde o de qué colegio venga, sino más el tema económico. Y en cuestión está la universidad pública, que siento que son universidades que obviamente no se lucran del dinero de las personas, sino más bien es por un tema ya de inteligencia y de poder superarla, porque pues hablo por mi experiencia, me presenté a la nacional y no logré pasar a la carrera que yo quería, entonces sí vi de primera mano que se tiene bastante en cuenta como el conocimiento más que el dinero.
Ok, Esteban, vale, muchas gracias por tu opinión. ¿Alguien más que quiera seguir con su punto de vista? Yo, dijo, tomo la palabra entonces. Sí, pues yo creo que, digamos, yo hablo de parte de mi carrera, porque yo creo que, digamos, en varias universidades públicas es un poco más asequible como llegar a estudiar, no sé, física, química, ingeniería, alguna ingeniería. Yo creo que en una universidad pública es un poco más viable eso. Y, digamos, de mi parte, como fotógrafo o como fotografía, digo que pues yo busqué en varias universidades públicas y está, digamos, como la Facultad de Artes, por decirlo en la nacional, y cosas así, pero no es sí que digamos, esté el pénsul o el pénsul, o decir, de fotografía en una universidad pública. Entonces yo creo que se me hizo como obligatorio, no sé si sea la palabra, para entrar a una universidad privada y estudiar la carrera. Porque, digamos, hay universidades públicas que dictan el diseño gráfico, pero en el diseño gráfico está la materia de fotografía, más no a lo que quería yo estudiar, que es en sí la fotografía. Y pues es eso, yo creo que debería como expandir un poco más eso, o sea, ver un poco más a fondo las carreras y ya, pero sí, se me hizo a mí un poco difícil eso de las universidades públicas a estudiar en una universidad privada y pues ese cambio de universidad. Vale, Camilo, muchísimas gracias. Bueno, Paula o Karen, alguna de las dos que quiera continuar con la intervención. Buenas noches. Pues yo pienso que, pues en mi caso en lo personal, las universidades públicas son muy pocas las oportunidades que ofrecen en cuanto a homologación, porque averigué en varias universidades públicas y ni siquiera te homologan materias. Entonces, pienso yo que muchas veces por ese factor, porque no hay la oportunidad en una universidad pública, uno pues recurre a universidades privadas para pues poder continuar con sus estudios, pues para no, porque pues es mucho lo que te ahorras iniciando, digamos, en el caso que yo empecé desde un sexto semestre a iniciar desde un primer semestre, porque son casi 5 semestres que no estoy pagando. Entonces, pues por ese lado, tipo de oportunidades. Y pues apoyo mucho lo que decía el muchacho Esteban. Si en una universidad pública lo que prima es el dinero. Si tú no tienes los recursos pues para ingresar, no, lastimosamente no lo puedes hacer. Pero ahí en las universidades públicas pues sí prima mucho pues el conocimiento, pero pues de igual manera no hay la oportunidad de ahogar o de hacer como un avance en cuanto a la carrera que uno ya lleva estudiando cierto tiempo. Muchas gracias, Karen. María Paula, seguimos contigo, por favor. Eh, bueno, pues como le dije, lo de las universidades privadas, sí estoy un poco de acuerdo con eso, porque por ejemplo, en la carrera que yo estoy estudiando, solamente está en dos universidades, en la que estudio y en la Javeriana, y pues era como un cambio, o sea, es algo como muy radical, es pagar mucho porque en la Javeriana se paga demasiado por la universidad, o pues pagar siempre es como un precio alto, como ya les había dicho, pero pues una gran diferencia. Eh, Aunque también siento que, por ejemplo, hay pocas universidades públicas y eso también hace que sea muy complicado entrar a la universidad. Es decir, si ya por un tema económico es difícil entrar a una universidad privada donde sí pueden haber más carreras, como en el caso de Camilo, eh, pues igual si no hay las suficientes carreras y universidades públicas, pues igual va a ser muy complicado para las personas estudiar. Eh, También pues hay falta de cupos porque pues en las universidades públicas siempre pues por lo mismo de las pruebas que hacen, no todo el mundo alcanza a entrar. Entonces es ética y hay pocas. Además pues que por ejemplo son en ciertos lugares, es decir, las personas que viven como eh, muy lejos de las principales ciudades, digamos así, pues aparte de que se tienen que trasladar,
va a ser muy complicado para ellos como venir, buscar, acomodarse en la ciudad y hacer todo lo que tienen que hacer como pues como personas nuevas en donde vayan a ir a estudiar y luego acoplarse como a la universidad, al lugar y todo eso. Entonces eso también es algo que es muy difícil para obtener acceso, ya sea en una universidad privada o pública. Ok, María Paula, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí una pregunta que es un poco más puntual, es un poco más corta, pues como manera de respuesta, ¿no? Que dice, ¿cuál es el primer factor que debe ser solventado para que las personas con dificultades económicas tengan un proceso académico? En esta pregunta ya tomamos por hecho de que si son personas con dificultades económicas, pues no van a tener la facilidad de entrar a una universidad privada. Entonces, ¿cuál es el factor? O sea, un factor que ustedes crean que es el principal que deben de pronto implementar o que deben mejorar de pronto las universidades públicas o incluso pues a manera de gobierno, pues para estas personas con dificultades económicas. De pronto, Esteban, si quieras darnos tu opinión acerca de esta pregunta para empezar. Bueno, yo siento que en este sentido, el programa Serpilo Paga me parecía algo muy bueno en muchos aspectos, porque le permitía justamente a las personas que no tenían los recursos económicos de poder entrar a una universidad y no simplemente en cualquier universidad, sino no simplemente, perdón, en una universidad sino en cualquier universidad de su elección. Eh, Como este tema, digamos que se acabó, se derrumbó, siento que es más como una parte de tanto de las universidades como del gobierno. Es decir, de pronto en mi universidad no conozco algo tan allegado como sea una beca. Por ahí escuché una persona que comentaba que por promedio se le otorgaba una beca. Realmente en mi universidad no tengo conocimiento alguno de que se establezcan esas becas para las personas que tienen buen promedio y siento que es justamente eso, siento que es como una alianza de las universidades, abran un poco la visión para personas que realmente si quieran estudiar, que realmente tengan las ganas y la disposición para poder cursar una carrera, porque al igual también conocí un caso directo de un amigo que en octavo semestre de ingeniería industrial en la Universidad de La Salle se retiró él estaba en el programa de Serpilo Paga, se retiró y pues posteriormente a eso ya es una deuda que le queda bastante grande, que tiene que pagar por no haber culminado la carrera. Entonces siento que en ese sentido es justamente como dar de parte de las universidades privadas, de pronto dar una opción más asequible para personas que no tengan los recursos y igualmente ir apoyada de una política o de un programa por parte del gobierno. Vale, Esteban, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera seguir con su intervención? Yo, yo siento que es algo más como el gobierno, bueno, y digamos que las universidades también pueden participar en eso, pero pues hay como varios programas de los que uno solamente se entera como se investiga mucho, mucho, o si hay personas que están como trabajando en... Entonces, es importante que pues tanto las universidades como el gobierno den a conocer mucho más los programas, porque por ejemplo está como el que él decía, el de Filo Paga, pero pues es que a ese sí le hicieron mucha propaganda, pero hay otros que igual les dan ayuda, pero de los que las personas no saben. Entonces, el gobierno tendría que implementar de alguna forma, y no solamente como mirando por internet, porque pues igual y si la persona es de un lugar en donde no tiene el internet suficiente o no hay como forma de que pueda mirar a través de internet como por esos programas, pues entonces obviamente nunca se va a enterar. Entonces tendría que ser como por radio, televisión o algo así, que esos programas tengan más difusión para que ellos puedan tener esto en cuenta y así entonces poder entrar a las universidades. En mayoría, la verdad, creo, son como en universidades públicas. Y pues bueno, igual es muy difícil, pero pues te puedes meter. Y pues las universidades privadas también deberían de participar en los programas que da el gobierno.
Vale, María Paula, muchísimas gracias. Karen, por favor. Bueno, pues desde el punto de vista de, por ejemplo, la universidad en la que estoy, tengo conocimiento de que hacen como una especie de evaluaciones y pues dependiendo del puntaje que te saques, así mismo puedes aplicar a una beca. Es decir, hay una que si te sacas el puntaje total que ellos piden, que no tengo claro ahorita de cuánto es, te ganas el 100% o te puedes ganar la mitad pues, del semestre, o sea, la beca, o un cuarto, bueno, no sé, hay como cuatro categorías. Pues hay uno, pues los chicos pueden concursar y pues así mismo pues, así mismo pues homologar pues perdón, ganarse la beca. Y pues por otros dos, pues lo que pasa es que, digamos, en este país como tal, a veces son muy pocas las oportunidades que le dan a los jóvenes. ¿Por qué? Porque pienso yo que si tú de joven tuvieras pues un trabajo estable, un trabajo con un buen sueldo, pues así mismo pienso que podrías ahorrar y asimismo invertir en el futuro, pues de uno mismo, pero pues en este país no es así de sencillo, porque si tienes un trabajo, no te da para estudiar y si estás estudiando, tú sales de estudiar y es súper complejo también. Entonces, pienso yo que sí deberían mejorarse mucho ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, por poner un ejemplo, todo el tema de ser paga, que es, si mal no estoy hoy, es lo de generación E, todos los años le suben el puntaje, de tal manera que cada día las personas que puedan aplicar a ese tipo de cosas sean menos. Entonces sí pienso yo que ese tema de oportunidades, porque uno puede tener las ganas para estudiar y hacer miles de cosas, pero a veces sencillamente muchas circunstancias no ayudan. Entonces sí pienso yo que sí sería bueno como que tanto las universidades como el gobierno pues hicieran, no sé, alianzas o algún tipo de cosas pues para asimismo darnos oportunidades a nosotros y a todos los jóvenes que quieren estudiar. Vale, Karen, muchísimas gracias. Camilo Cardona, seguimos y finalizamos contigo esta pregunta. Ok. Sí, pues yo digo que hay varias opciones. Yo digo que, pues, está ahí sí como redondeando el tema. Como eso de ser pilo paga, como lo de el ICETEX y todo eso que yo digo que, digamos que el ICETEX tiene como sus pros y sus contras. Porque eso es como que es bueno mientras que tú estés en la carrera y sales y pagas, o sea, la carrera y todo eso. A veces hay personas que no salen sinceras, o sea, no salen bien y a veces salen con un sueldo muy mínimo o a veces salen de sus carreras y no salen directamente a trabajar. Entonces ahí empieza a correr, eso es un cuento ahí. Y con lo de ser pilo pagas, y yo creo que también esa cuestión es como de puntajes y lo que dice Karen, eso es un puntaje un año, después el otro, y después el otro, y después digamos como cogiendo los puntajes como eso del IFES, es como también varios puntajes para ganar becas en universidades. Y no sé, a mí me parece como algo que no es muy bueno como para las personas de bajos recursos, porque digamos las personas de bajos recursos no tienen como toda la posibilidad de ir a un computador con internet en su propia casa e investigar sobre el tema que ellos quisieran o de que ellos quieran estudiar o cosas así, como lo tienen personas ya de estratos un poco más, no altos, pero pues sí estratos medios, digamos, en un caso como nosotros, que tenemos internet fácil en la casa y en todos lados, como hay personas que no tienen, digamos, personas en veredas, como lo vimos al principio de pandemia, que hay niños que en sus casas no tenían eso. Y digamos también hay personas, creo que hay un subsidio como de transportes también para algunas personas, algunos estudiantes. Algo que tengo entendido y conozco personas que manejan eso, son como unos tiquetos como raros. Y yo creo que deberían haber un poco más de oportunidades, no digo que dar estudio gratis, pues porque pues no sé, o sea, de pronto sí, pero no, pero yo creo que debería no haber un poco más de oportunidades, ir un poco más el campo y como decía la otra compañera, dar un poco más de publicidad a los otros campos que hay para esos subsidios y para ayudas estudiantiles.
quiero decir algo, Sebastián. Vale, sí, exacto. En Eso el iba a decir sentido, como de que sí quería dar como su punto de vista o complementar algo que dijo algún compañero. Entonces, pues, Esteban, por favor, tienes la palabra. en el sentido, digamos, lo que comentaba el compañero del ICETEX, en lo personal, siento que siempre fue algo que derivaba en mi mente como venderle el alma al diablo, porque sencillamente siento que es muy triste ver realmente que hay algunas personas que no tienen los recursos económicos que tengan que pedir ayuda a una entidad de estas y esa entidad tiene que cobrarte casi el doble o más del doble por la carrera que estás cursando. Adicional a eso, lo que comentaba el compañero de dar estudio gratis, digamos que dijo como no darlo, pero entonces uno se pone a pensar, ¿y por qué no darlo? Porque sencillamente el gobierno no puede invertir en el estudio, en las personas, en los jóvenes, que como todos sabemos, pues como dice el dicho, somos la futura generación y demás. Y pues digamos que haciéndole un poco de comparación a lo que pasó hace poco con la reforma y todo ese cuento, ver cómo si el gobierno invierte en cosas que realmente no son tan necesarias y por qué no entonces darle estudio gratis a las personas que realmente sí lo necesitan, que realmente sí lo quieren, que realmente sí están dispuestas a. Entonces, ¿por qué no volvernos un país que innove en esa cuestión de poder establecerlo gratis, de pronto haciéndolo concurso, de pronto crear otra universidad para las personas, de pronto abarcando más publicidad a las personas que no tienen cuestión de internet y demás, periódicos y demás, y al igual también en el sentido de impulsar a quienes de verdad tienen la intención de poder hacerlo. O sea, no siento que sea malo el, digamos, decir, el proponer la idea como estudio gratis. Obviamente sé que no será pues, que pues no habría tampoco, digamos, un sistema económico en donde apoyarse, pero pues sí podría ser de todos modos una idea viable. Vale, muchísimas gracias. De pronto, ¿alguien más quiere aportar algo más, complementar algo más que dijo alguno de los compañeros? Ok, listo, vale. Entonces, digamos que bueno, esa era como la parte de la entrevista del grupo focal. Teníamos como esas preguntas base. Si de pronto alguien quiere hacer alguna pregunta, hacer algún aporte o ya para finalizar, dar algún punto de vista o algún ejemplo a colación que quieran que tratemos, pues bienvenido sea. Bueno, listo. Entonces, eso es todo. Muchísimas gracias a ustedes. Pues recordar que esta es una entrevista de grupo focal. Esto se está haciendo para complementar una investigación de nosotros como estudiantes de economía. Y pues nada, muchísimas gracias por abrir el espacio, por darnos la oportunidad de tocar este tema con ustedes, pues por cada uno compartir con su punto de vista desde su historia de vida y desde lo que han vivido como estudiantes. Muchísimas gracias y que tengan una muy bonita noche. Hasta luego, buena noche. Gracias, feliz noche. Hasta luego, Vale. gracias que estén bien.